¿Qué tal, compañeros? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente para presentarles el video número 6 de nuestra unidad de aprendizaje, propiedades físicas y mecánicas de materiales y suelos. Hoy vamos a continuar con el contenido de nuestra unidad de aprendizaje. Vamos a ver la unidad número 2. Por lo tanto, compañeros, permítanme presentarles por aquí el contenido de nuestra unidad de aprendizaje. Ya tienen ustedes también ahí anotado en su cuaderno. En el video anterior ya terminamos con un cuestionario acerca de la unidad 1. Entonces vamos a continuar con lo que es la unidad 2. Vamos a ver el tema de los vectores, compañeros. Vamos a ver a qué se refiere cuando estamos hablando de vectores. Y vamos a ver por aquí también los subtemas, el 2.1, en donde hablaremos de cantidades escalares y cantidades vectoriales. En el 2.2 vamos a hablar de qué operaciones podemos hacer con esos vectores. Y vamos a llegar hasta el 2.3 viendo cómo es una suma vectorial de fuerzas. Hasta aquí vamos a ver en el tema del día de hoy. En otra entrega trataremos el 2.4. Bien, compañeros, entonces permítanme mostrarles los apuntes que se refieren a este tema. Están por aquí también precisamente los apuntes. Ahí están, compañeros. Entonces vamos a ver el tema 2, que son los vectores. Miren, tengo por aquí una descripción de qué es un vector. Dice así: en física, un vector es un ente determinado por tres características: una magnitud, una dirección y un sentido. Esas son sus tres características de un vector, compañero. Así es como está definido en física. Y dice aquí, se representa como la letra V con una flechita encima de ella, ¿sí? En donde esto nos señala que es un vector. Y dice, es útil para describir magnitudes tales como posición, velocidades, aceleraciones, fuerzas, momento lineal, etcétera, que no pueden ser descritas tan solo por un número real. Nosotros vamos a ocupar los vectores para hablar aquí de fuerzas en nuestros sistemas estructurales, ¿sí? Por lo tanto, vamos a estar usando los vectores. Miren, entonces les aclaro algo. Hay cantidades vectoriales y hay cantidades escalares que usamos en nuestra vida diaria, las cantidades escalares. Por ejemplo, ustedes con calma van a leer aquí el apunte. Son 9 hojas que les voy a enviar, compañeros, para que los copien a su cuaderno y después que hayan terminado me envían esa tarea por medio de fotografías, puede ser. Me la envían al grupo de Classroom. Yo aquí les voy a dejar este apunte en Classroom para que ustedes lo copien a su cuaderno y ya me lo regresan por medio de fotografías. Les explico de qué se trata esto. Miren, las cantidades escalares, compañeros, las usamos en la vida diaria. Por ejemplo, aquí voy a ver algunos datos. Dice, cuando compramos azúcar, dice aquí, normalmente pedimos un kilo de azúcar o 2 kilos, ¿sí? Entonces estamos utilizando una magnitud, que es la cantidad, esa es la magnitud, y estamos utilizando una unidad de medida. Eso es una cantidad escalar. O por aquí estoy hablando de grados también. Cuando decimos 20 grados, estoy hablando de una magnitud, que es el 20, y el grado, que es la unidad de medida. Tengo otro ejemplo por aquí que dice que un terreno, cuando hablamos de áreas, por ejemplo, puedo decir 120 metros cuadrados. Esas son cantidades escalares, entonces, compañeros. 120 es la magnitud y metro cuadrado es la unidad de medida. Entonces, normalmente en nuestra vida diaria utilizamos cantidades escalares, pero también podemos utilizar cantidades vectoriales, ¿sí? En donde para definir un vector, acabamos de ver entonces que necesito más datos. No basta con decir nada más la magnitud y la unidad de medida. Necesito decir algo más. Por ejemplo, miren, dice, existe otra clase de magnitudes que para definirlas, además de la cantidad expresada en números y el nombre de la unidad de medida, se necesita indicar claramente la dirección y el sentido en que actúan.
estas magnitudes reciben el nombre de vectoriales, porque ya no es suficiente con el número, ¿sí? Ni la unidad de medida. Ya necesito más datos. Entonces, dice, por ejemplo, aquí, cuando hablamos de la fuerza que se debe aplicar a un cuerpo, aparte de señalar su valor, debemos especificar si la fuerza se aplicará hacia arriba o hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, hacia el frente o hacia atrás. Entonces tenemos que dejar bien especificada hacia dónde está utilizando esa fuerza. Entonces dice aquí, una magnitud vectorial se define por su origen, su magnitud, la dirección y el sentido. Entonces consiste en un número, en una unidad y en una orientación angular. Eso es una magnitud escalar o eso es un vector. Por aquí también estoy señalando que una magnitud vectorial se representa mediante una letra con una flecha en la parte superior, ¿sí? Entonces, puedo tener la letra V, D, F, A o varias, ¿no? Dependiendo de qué esté hablando. Aquí en este ejemplo dice que aquí estoy hablando de la velocidad, aquí estoy hablando del desplazamiento, en la F estoy hablando de la fuerza y en la A estoy hablando de la aceleración, que son magnitudes vectoriales. Y aquí ya nos queda más claro con esta imagen en donde vemos gráficamente cómo se representa un vector. Esto es un vector, compañeros. El vector es una flecha, más que nada. Probablemente algunos compañeros en bachillerato hayan hablado ya el tema de los vectores, ¿sí? Entonces, aquí dice, un vector se representa gráficamente por medio de una flecha. Aquí está la flecha, miren, ahí va hacia arriba la flecha, aquí está su cabeza de la flecha, la cual se usa para definir su magnitud, dirección y sentido. La magnitud del vector es la longitud de la flecha, o sea, qué tan larga es la flecha, eso puede ser entonces la magnitud. Aquí estoy tomando esta escala, esta distancia es una unidad, entonces por aquí estoy viendo una unidad, 2, 3, 4, tiene una magnitud de 4 unidades, ¿no? Dice, la dirección es definida por el ángulo entre un eje de referencia y la línea de acción de la flecha. Ahí está mi eje de referencia, una línea horizontal, y ahí está el ángulo que estoy tomando. Está aplicado a 20 grados con respecto a la horizontal. Y el sentido queda indicado por la cabeza de la flecha, es decir, va hacia la derecha y hacia arriba. Aquí entonces la cabeza de la flecha me está indicando el sentido. Entonces aquí tengo un vector, compañeros. Por acá abajo me está dando la descripción de lo que es ese vector. Dice, por ejemplo, el vector A que está mostrado en la figura 2.1. Ahí tengo la figura 2.1 y ahí está el vector. Dice por aquí, tiene una magnitud de 4 unidades, es cierto. Pues aquí está, de acuerdo a esta escala, tengo 1, 2, 3, 4 unidades. Entonces este vector A tiene una magnitud de 4 unidades, una dirección de 20 grados medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj desde el eje horizontal. Y por aquí está entonces esa dirección, miren, 20 grados, ¿sí? ¿Sí? Con respecto al eje horizontal. Y un sentido que es hacia arriba y hacia la derecha. El sentido me lo está indicando entonces la cabeza de la flecha, ¿sí? Así es como queda definido entonces lo que es un vector. El punto O, que sería este que está acá abajo, el punto O del vector, ese se llama la cola del vector. Y el punto P se llama la cabeza del vector, este punto que está acá. Entonces, esta es la cola del vector, esta es la cabeza del vector. Este vector tiene una magnitud de 4 unidades, tiene una dirección de 20 grados con respecto a la horizontal, medidos en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, y tiene la cabeza de flecha una dirección que está hacia la derecha y hacia arriba, un sentido más bien. Bien. Con los vectores, compañeros, con estos vectores que estamos hablando ahorita, que podemos representar una fuerza, ahí es donde nosotros lo vamos a ocupar para representar fuerzas, ¿sí? En donde necesito la magnitud, la dirección y el sentido de esa fuerza. Entonces también podemos hacer operaciones vectoriales. Por aquí me dice, ustedes lo van a leer con calma y lo van a pasar a su cuaderno. Yo le estoy dando una explicación más general.
en donde podemos hacer operaciones vectoriales. Vamos a poder hacer multiplicaciones y divisiones de un vector, ¿sí? Multiplicados también por un escalar. Un escalar, recuerden que es un número con una unidad. Perdón, perdón. Entonces, la multiplicación, por decir, y la división también pueden ser operaciones que podemos hacer aquí con los vectores. Miren, aquí tengo un vector que se llama el vector A. Su contraparte o su vector negativo sería el vector menos A, pero entonces la flecha ya va en sentido contrario. Entonces tengo un vector positivo, pero también puedo tener un vector negativo, ¿sí? Por acá estoy hablando también de multiplicaciones y tengo por aquí unos ejemplos de los vectores. Miren, aquí lo que me está señalando esto es de que tengo un vector A de esta magnitud. Ahí está su longitud del vector. Si lo multiplico por un escalar, es decir, por el escalar número 2, ¿sí? Entonces estaría hablando de 2 veces el vector A y aquí está el doble de este vector A. Si lo multiplico este vector original, el vector A, esta longitud que tiene aquí, si la multiplico por un escalar de menos 1.5, aquí está entonces multiplicado. Menos 1.5, el vector A, pero entonces como está negativo, va en sentido contrario. Si este vector original A lo multiplico por un escalar 0.5, entonces se reduce a la mitad. Es la mitad de este vector original. Ahí está, 0.5 del vector A. Entonces podemos estar haciendo operaciones matemáticas como multiplicación de un vector por un escalar. Pero también puedo hacer suma de vectores, compañeros, en donde puedo sumar dos vectores. Por ejemplo, que tuviera el vector A y también tengo el vector B. Los puedo sumar y ¿cómo obtengo el resultado de una suma de dos vectores? Ese resultado de sumar el vector A más el vector B se llama resultante. Por aquí tengo esta pequeña expresión en donde dice R es igual a más B. Es decir, voy a sumar un vector a un vector B y entonces el resultado de esta sumatoria se llama el vector resultante. ¿Cómo hacemos esto? Por aquí me dice el apunte que podemos usar la ley del paralelogramo, ¿sí? Probablemente algunos ya conozcan esta ley del paralelogramo, si no por aquí al leerlo, al leer este apunte, ustedes se van a recordar o van a conocer cómo es la ley del paralelogramo. Aquí me está diciendo cómo podemos hacer esto para sumar un vector A y un vector B. Entonces, por acá abajo también, compañeros, me está dando esa explicación de cómo es sumar un vector A un vector B. Y por aquí tengo un ejemplo gráfico. Miren, tenemos un vector A con esta inclinación, es decir, tiene una dirección y tiene un sentido, aparte de que tiene su magnitud también. Y también tengo un vector B que tiene una magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido. Quiero sumar el vector A al vector B. ¿Cómo se hace eso? Si lo podemos hacer utilizando la ley del paralelogramo. Entonces, esa ley nos dice que de la cola del vector A, también de ahí sale el vector B. Se unen en sus colas los dos vectores. Después, con las inclinaciones que tienen, por ejemplo, de aquí desde la cabeza del vector A voy a trazar una línea paralela al vector B. Vean cómo está inclinado el vector B y trazo una línea paralela. Y de la cabeza del vector B también voy a trazar una línea paralela al vector A. Es como si trasladara este vector hacia acá, una línea paralela. Entonces, con estas líneas que están en color azul, se forma lo que es un paralelogramo. Y luego, uniendo con otro vector, uniendo la cola de esos dos vectores con la intersección de sus líneas, se forma lo que es el vector resultante. Y podemos determinar la magnitud, la dirección y el sentido de ese vector resultante. Entonces aquí está gráficamente en donde dice R es igual a más B. Así es como lo obtenemos, así es como podemos saber cuánto vale el vector resultante al sumar el vector A más el vector B. También podemos hacerlo si hacemos una construcción triangular, que es una, dijéramos, una derivación de lo que es el paralelogramo, tomando un solo triángulo. Entonces tengo el vector A con su inclinación, su magnitud, su dirección y su sentido. Y donde termina el vector A en la cabeza, ahí coloco lo que es el vector B, en donde tiene la misma inclinación, la misma dirección, la misma magnitud y el mismo sentido. Y con esto, desde A hasta la cola de A hasta la cabeza de B, con eso construimos el vector resultante. Entonces ahí está, el vector resultante es igual a sumar A más B.
También puedo hacer la ley conmutativa de la suma, como por aquí dice, R es igual a A más B o también es igual a B más A, en donde puedo poner primero el vector B con su magnitud, su dirección y su sentido, y donde termina el vector B, puedo colocar el vector A. Y entonces, desde la cola del vector B hasta la cabeza del vector A, trazo lo que es el vector resultante, que es el que está en color rojo, y entonces también es la suma. R es igual a B más A. De esta manera gráfica, dijéramos, esta es la teoría de cómo podemos sumar vectores. También podemos hacer resta de vectores, ¿sí? Que por aquí también ustedes lo van a leer, y cuando tenemos un vector A y un vector B y quiero hacer una resta, pues el vector A, ahí está su dirección, su magnitud y su sentido. Y el vector B, que originalmente está hacia la derecha, pero es el vector original, que es positivo, entonces al restarlo, lo voy a restar, lo voy a convertir, le voy a cambiar su sentido. Ahora va hacia la izquierda. Y entonces podemos hacer una resta de A menos B, ¿sí? Como nos está diciendo por aquí arriba. El vector R', que también lo estoy señalando ahí, o el vector resultante es igual a A menos B. También podemos hacer esto entonces, compañeros. Ustedes lo leen con calma, pasan el apunte, lo leen ahí para que lo comprendan. Y también muchas veces en nuestros problemas que vamos a estar resolviendo de estática, compañeros, podemos tener que resolver o encontrar la resolución de un vector. Es decir, ahora ya tengo el vector y quiero encontrar sus componentes, ¿sí? Por lo tanto, por aquí, miren, lo que estamos viendo es esto. Tengo un vector R, ¿sí? Que debe de estar relacionado con dos ejes, X, Y, o en este caso le puse el eje A y el eje B. Y entonces lo que hacemos para encontrar la resolución de un vector, es decir, ya tengo el vector y ahora quiero sus componentes. Entonces, ahí está trazado nuestro vector y en la cabeza del vector trazo una línea paralela a el eje A. Aquí está la línea paralela. Y también trazo una línea paralela al eje B. Aquí tengo entonces el eje B y trazo su línea paralela, ¿sí? De esta manera, entonces, sobre los ejes A y el eje B, ahí donde intersectan las líneas que trazamos, ahí dibujamos lo que es el componente en el eje B y el componente en el eje A. Entonces, en problemas de estática, podemos tener un vector resultante y nos van a pedir como resolución que encontremos los componentes de ese vector en el eje X o en el eje Y o en el eje A y en el eje B, como en este caso. Entonces dice por aquí que la suma vectorial de fuerzas, voy a leer este párrafo, compañeros, ¿sí? Dice, la evidencia experimental ha mostrado que una fuerza, recuerden que estamos en estructuras y vamos a hablar de fuerzas, las cargas que actúan en una estructura son fuerzas, ¿sí? Por eso estamos hablando de los vectores. Entonces, la evidencia experimental ha mostrado que una fuerza es una cantidad vectorial, ya que tiene una magnitud específica, una dirección y un sentido. Y que su suma, aquí debería decir se suma, y que se suma de acuerdo con la ley del paralelogramo, ¿sí? Así es como sumamos los vectores. Entonces, dos problemas comunes en estática implican encontrar la fuerza resultante conocidas sus componentes. Es decir, aquí tengo dos componentes que son dos vectores y me piden encontrar la fuerza resultante. O resolver una fuerza conocida en dos componentes. Es decir, que tuviera la resultante y me piden conocer cuánto vale el vector A y cuánto vale el vector B. Para ambos problemas, ¿sí? Para ambos problemas se requiere la aplicación de la ley del paralelogramo. Entonces, ya más adelante en otra entrega que vamos a ver, ya vamos a estar resolviendo ejercicios de estática en donde vamos a hablar de fuerzas y vamos a resolverlos aplicando la ley del paralelogramo. Entonces, por aquí podemos hacer nuevamente esta imagen, que ahí tenemos dos vectores A y B, y aquí estamos haciendo la sumatoria de ese vector A y ese vector B por medio de un paralelogramo o por medio de una construcción triangular. A veces, compañeros, como dice aquí, si más de dos fuerzas deben ser sumadas, es decir, ya no tengo dos, ahora tengo tres, como en este caso. Tengo F1, F2 y F3, tengo tres fuerzas. Puede llevarse a cabo aplicaciones sucesivas de la ley del paralelogramo.
para obtener la fuerza resultante. Miren, aquí lo que se trata, ustedes terminan de leer todo esto, que quiero encontrar el vector resultante F3, o FR, perdón, en donde tengo que sumar F1 más F2 más F3. Es decir, ¿cuál será la fuerza resultante si sumo F1 más F2 y más F3? ¿Cómo podemos resolver ese problema? ¿Sí? Puedo hacer sucesivas aplicaciones de la ley del paralelogramo. Por ejemplo, como dice aquí, primero puedo sumar F1 más F2. Entonces aquí F1 más F2, construyo su paralelogramo, ahí están las líneas algo tenues, y encuentro ese vector resultante, el vector que estoy señalando aquí en color rojo, que sería la sumatoria de F1 más F2. Una vez que ya tengo este vector resultante, ¿sí?, de F1 más F2, ya lo puedo sumar con F3, en donde también construyo un paralelogramo de esos dos vectores y encuentro el vector resultante, que ya sería la suma de las tres fuerzas. Vamos a ver problemas de ese tipo también, pero hay otro método, como lo explicamos aquí, que dice, aplicar la ley del paralelogramo para sumar más de dos fuerzas, o sea, 3, 4, 5 fuerzas, como se ve aquí, a menudo requiere de extensos cálculos geométricos y trigonométricos para determinar los valores numéricos de la magnitud y la dirección de la resultante. En vez de ello, los problemas de este tipo son fácilmente resueltos usando el método de las componentes rectangulares. Eso lo vamos a ver en otro capítulo de aquí, de la unidad 2. Ahorita vamos a ver entonces cómo resolvemos sumas de vectores utilizando nada más dos fuerzas. Cuando sean más de dos, o sea 3, 4, vamos a utilizar otro método que se llama el método de las componentes rectangulares. Entonces, compañeros, antes de entrar a resolver problemas, también es necesario conocer un poco de trigonometría, en donde por aquí tengo un triángulo que me dice esto. La magnitud de la fuerza resultante puede ser determinada con la ley de los cosenos. Entonces, aquí ya lo está diciendo, que cuando yo quiera conocer la fuerza resultante, puedo utilizar la ley de los cosenos. Y cuando quiera conocer la dirección de esa fuerza resultante, lo puedo hacer mediante la ley de los senos. Entonces aquí en un triángulo que tengo, con esta simbología, tengo ahí los lados, el lado A, el lado B y el lado C, y por el interior, enfrente de A tengo el ángulo A y enfrente de B tengo el ángulo B y enfrente de C tengo el ángulo C. ¿Qué dice la ley de los senos? Dice que si divido A entre el seno de A, es igual a dividir B entre el seno de B. Y también es igual a dividir C entre el seno de C. Eso dice la ley de los senos. ¿Y la ley de los cosenos qué dice? Me voy a referir a el lado C del triángulo, en donde dice que puedo determinar este lado C mediante la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de C. Entonces, para encontrar en algunos problemas que me pidan encontrar esta magnitud o este lado C del triángulo, puedo hacerlo con esta ley de los cosenos. Hay que elevar al cuadrado este lado, hay que elevar al cuadrado este otro lado del triángulo, luego hacemos una resta de la multiplicación de 2 veces multiplicar A por B y lo multiplicamos también por el coseno de este ángulo que está enfrente de la magnitud que es la incógnita que quiero encontrar. Entonces, esta es la ley de los cosenos y esta es la ley de los senos que vamos a estar usando para resolver nuestros problemas de estática. También vamos a conocer un poco más de de trigonometría, con este ejemplo de un círculo de radio unitario, en donde aquí tengo un radio que va desde A hasta este punto, hasta B, y puedo formar un triángulo rectángulo. Si de B bajo una línea recta vertical, entonces con el radio que viene de A, aquí formo un triángulo rectángulo, ¿sí? Y entonces ya tengo por aquí un triángulo rectángulo con este vértice A, vértice B y vértice C, o con los catetos A, el cateto B y la hipotenusa C. Y por acá adentro tengo el ángulo alfa y el ángulo beta, y por aquí hay un ángulo de 90 grados. Puedo tener algunas razones trigonométricas con esto que está por aquí. Las tengo acá arriba, miren. ¿Sí? En donde dice el triángulo ABC es un triángulo rectángulo en C. Sí, ya lo habíamos visto. Aquí en C es un triángulo rectángulo.
Lo usaremos para definir las funciones seno, coseno y tangente del ángulo alfa. Quiero la función seno, coseno y tangente del ángulo alfa. ¿Cómo las podemos definir? Pues por aquí ya está entonces las operaciones. Dice, cuando quiera conocer el seno de ese ángulo alfa, hay que dividir A entre C. Es decir, si quiero conocer el seno de este ángulo alfa, hay que dividir este cateto opuesto entre la hipotenusa. Si quiero conocer el coseno de ese ángulo alfa, hay que dividir B entre C. Es decir, quiero conocer el coseno de este ángulo alfa, hay que dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y si quiero conocer la tangente de ese ángulo alfa, entonces hay que dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por aquí están estas relaciones trigonométricas, compañeros, que es lo mínimo que necesitamos para poder resolver nuestros problemas de estática. Entonces, ustedes van a copiar este apunte en su cuaderno, léanlo una, dos o tres veces. Si tienen alguna duda, me preguntan, pero este tema de los vectores, compañeros, lo vamos a ocupar entonces para resolver problemas de estática, que ya los vamos a ver algunos en la siguiente entrega de aquí de los apuntes. Por lo mientras, compañeros, entonces les voy a enviar al grupo de Classroom este apunte. Pásenlo a su cuaderno, ya les dije, y le toman fotografías y me lo envían ahí como tarea. Si tienen alguna duda, compañeros, con todo gusto me pueden preguntar. Trataré de responderles a todos y nos vemos entonces en el siguiente video, compañeros. Por lo tanto, les mando un cordial saludo, pásenla bien, sean felices y nos vemos en la siguiente entrega.